Muy bien. Oh, a ver, aquí está la doctora. Yo creo que ya está. Besat Hashem, a ver si se conecta con nosotros. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Besat Hashem, todos. Empezamos la clase de hoy, que va a ser por ahora una sola clase, ¿no? Y el título es ¿Quiénes somos realmente? Claro, después de que uno pone el título de esta clase y se lo piensa dos veces, yo digo, pero en vaya lío me metí, vaya preguntita que he hecho y cómo supuestamente yo voy ahora a dar una respuesta a esto. Entonces pensé suspender esta clase realmente y dije, bueno, yo no voy a meter aquí, esto es demasiado. Pero dije, ¿sabes qué? Si a Kadosh Baruj Hu nos dio esta, esta oportunidad, pues vamos a intentar, por lo menos hacer el intento. Obviamente que en una clase no se puede abordar este tema, pero vamos a hacer una introducción y que Hashem nos ayude. Y que Hashem nos ayude. Besat Hashem. Hace un tiempo, hace un tiempo, varios meses, ¿no? Me enteré de que un buen amigo tenía una especie de tumor benigno en la cabeza. Y el hombre estaba con ataques de pánico. Y lo estaba pasando muy, muy mal. Yo no lo sabía, me enteré de casualidad. Automáticamente fui a verlo y efectivamente el hombre estaba fuera de sí porque tenía que pasar una operación y estaba sumamente nervioso y con muchísimo, muchísimo miedo. Entonces él me estaba hablando a mí, me decía que él no tenía emuná, que no tenía emuná. Y yo le explicaba a él que el ataque de pánico no tiene nada que ver con la emuná, son dos cosas diferentes. Tú puedes tener mucha emuná, pero puedes sufrir un ataque de pánico. Así es la vida. Así es la vida. Muchas, Estábamos rompiendo que se oh, nos pisaba. doctora, bienvenida. Baruch Hashem, por fin la tenemos aquí también. Pues bien, yo le explicaba, bienvenida, doctora, Baruch Hashem. ¿Se oye? Se oye bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? A ver, todos. Sí, perfecto. Bueno, pues yo le trataba de explicarle a él que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes tener mucha emuná, y de hecho, yo sé que esa persona tiene mucha emuná, porque es una persona que estudia Torah, y que realmente es una persona que sirve a Shemit Baraj. Y la gente confunde y piensa que si tiene emuná, tiene emuná, pues está libre de ataques de pánico. Y no es así, no es así. Cuando nos preguntamos quiénes somos realmente, la pregunta es muy profunda, sumamente profunda y compleja. Es difícil resolver esta pregunta con una frase o una fórmula mágica. El hombre es un ser compuesto, compuesto, y cada uno de sus componentes son sumamente complejos y profundos. Ningún elemento en el hombre es simple y fácil. Entonces yo trataba de explicarle que no se trata de emuná, que en el ser humano hay otros componentes psicológicos, químicos, que van más allá y que escapan a nuestro control consciente. Bueno, finalmente lo convencí para que se tomara una pastilla, un medicamento, para calmar ese ataque de pánico que él sufría, porque no quería. Él decía que no, que él tiene que tener emuná suficiente en Hashem para controlar eso, y no lograba controlarlo.
Y yo le explicaba y le explicaba y le trataba de explicar que son cosas que no están a su alcance, que él no puede trabajar la emuná en Hashem cuando está en pánico, no existe. Uno puede trabajar la emuná cuando está cuerdo, sereno, puede practicar la emuná, puede prepararse, puede estudiar la emuná para que no ocurra. Pero si ocurre un ataque de pánico, tiene que echar mano a un remedio, a un medicamento, para que su vida vuelva a ser una vida normal. Bueno, pues entonces, finalmente, Baruch Hashem aceptó y tomó ese calmante hasta el día de la operación. Hasta el día de la operación. Los médicos no sabían cómo ese hombre se iba a operar, con tanto nerviosismo y tanto miedo y tanto pánico. Y todos los días me llamaba, todos los días me llamaba. Era obsesivo. Y me decía y me revolvía y me repetía y todo. Y yo escuchaba, escuchaba y escuchaba y le decía, no te preocupes. Tú simplemente tómate tu pastilla cuando te haga falta según la hora y Besat Hashem todo va a estar bien. Bueno, pues así fue, gracias a Dios, pasó esa operación y fue un milagro, salió muy bien Baruch Hashem y me lo encontré hace poquito, me lo encontré hace poquito y me hizo un comentario muy interesante. Bueno, con la pastilla Baruch Hashem pudo, pudo superar esos momentos difíciles, pero el día de la operación, el día de la intervención, él sintió una paz absoluta, una calma total, una confianza en Hashem inexplicable. ¿Por qué? Porque cuando él estaba encima de la camilla, listo para ser intervenido, él entendió algo que nunca antes pudo entender, y era que nadie en este mundo lo va a ayudar, solo Hashem Baraj. Nadie te puede ayudar. Por más que te hablen, que te digan, que te den pastillas, al final uno uno toma conciencia, hay un clic en tu vida donde de repente entiendes lo que toda tu vida has sabido, y es que estás en manos de Hashem. Y cuando él llegó a esa conclusión, sintió una paz y una calma que el mismo doctor se quedó asombrado. El doctor se esperaba aquí otro panorama totalmente diferente y este hombre entró a quirófano cuerdo, sereno y en paz. Quiere decir que cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos realmente, la respuesta no es una respuesta racional. Por más que tú respondas a esta pregunta, realmente el entendimiento profundo va más allá de lo que es tu, tu vida consciente, tu vida consciente. Es decir, nosotros somos algo que realmente desconocemos. Nosotros somos algo que realmente desconocemos y vivimos pensando que lo sabemos, pero realmente no sabemos absolutamente nada. El Rav Galinsky, que vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vivió casi, no sé si más de 100 años. A él, junto a sus compañeros, a la edad de 20 años, eran chicos de yeshiva, lo llevaron a Siberia, lo culparon de espionaje o no sé qué cosa.
Él no sabía por qué él realmente lo habían capturado, pero bueno, lo llevaron a Siberia y le dieron 25 años de trabajos forzados en Siberia. Cuando entró al campo de trabajo en Siberia a menos 50 grados bajo cero, a 50 grados bajo cero, el oficial que los recibió le dijeron, por aquí entraron y de aquí nadie sale vivo. Este chico tenía 20 años, Rabiakov Galinsky, tenía 20 años y él cuenta que lo único que tenía era pan, pan porque él no comía, ellos no comían comidas que no eran kosher. Imagínense ustedes, aunque la ley permitiría en ese caso para salvar su vida, comer lo que sea, y menos, y mucho más, a esa temperatura de 40 grados bajo cero, él y sus compañeros de Yeshiva comían solamente pan y nada más. En esas circunstancias, ellos se tenían que levantar, no sé si a las 6 de la mañana, caminar 2 horas en el frío, llegar al bosque y taladrar árboles de cientos de años. Él dice, yo contaba los anillos de los árboles y tenían por lo menos 1000 años cada árbol. O sea, era una corteza, un diámetro de algo increíble. Trabajaban, no sé si 10 horas y regresaban 2 horas de vuelta hasta el barracón donde dormían ellos. Y así día tras día. Y sobrevivió. Él cuenta, él cuenta que cuando lo castigaban o cuando querían sacarle información, que no tenían ninguna información que sacar, pero ellos querían que ellos reconocieran y firmaran por hechos que no habían cometido. Entonces lo metían, lo aislaban y lo dejaban solo en una habitación muy estrecha donde apenas veían la luz del sol. Días y días y bajo coacción para firmar, para reconocer por cosas que no habían hecho. Y él no aceptaba y pasaba un día y otro día solo, aislado, completamente en una habitación estrecha, a oscuras. Y también de eso, también de eso se salvó. Entonces él dice que en esa situación de soledad, de aislamiento total, de oscuridad, de estrechez, de total estrechez, era un lugar muy estrecho, era un hueco donde lo metían, sin luz, solo completamente, días, noches. Dice que muchos firmaban lo que sea, pero él no firmó, él fue fuerte y salió. Entonces imagínense, ¿qué pasaría si uno de nosotros, Dios nos libre, estuviera en esa situación? La persona se convierte en esa situación, la persona misma se convierte en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque la persona, en el fondo, teme de sí mismo. Teme de sí mismo. Necesitamos estar acompañados, salir, entrar, ver, hablar, distraernos, compartir. Porque si nos quedamos solos, en un lugar estrecho donde no tenemos dónde ir y sin luz, tú te conviertes en tu peor enemigo. Tu tu mente se convierte en tu peor enemigo. ¿Qué significa esto? Significa que sin darnos cuenta, nosotros nos pasamos toda una vida
haciendo mil cosas buenas, mil cosas buenas, porque hablamos de cosas, hablamos de personas buenas, Baruch Hashem. Hablamos de personas que somos o intentamos ser personas de bien. Nos pasamos la vida entera buscando hacer el bien, pero quizás no nos damos cuenta de que es un pretexto para seguir huyendo de nosotros mismos. Esto es muy profundo, pero hay que analizarlo, hay que entenderlo, hay que profundizarlo. Nosotros, nosotros hablamos de la gente, juzgamos a las personas, porque creemos que las entendemos, pero no hay mentira más grande en este mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera a nosotros mismos nos conocemos. ¿Cómo vamos a pretender entender quién es el vecino de enfrente? Es imposible. La Torá, Hashem Baraj, nos promete todas las bendiciones y nos dice, y que esas bendiciones que yo te voy a dar te alcancen. Fíjense, te alcancen. Ve y siguja. Y que esas bendiciones que yo tengo para ti y que te voy a enviar, que te alcancen. ¿Qué significa esto? Significa que Akadosh Baruj Hu nos bendice, pero esas bendiciones no nos encuentran, no nos alcanzan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida entera huyendo, huyendo de nosotros mismos, huyendo de nosotros mismos. La Mishnah en Pirkei Avot nos advierte, Im en ani li mi li. Si yo no soy para mí, no lo hago para mí, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿Quién lo va a hacer por mí? Significa que lo primero que la persona tiene que hacer en esta vida es aparecer, aparecer, tomar conciencia, existir, que eso es justamente lo que más nos cuesta en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestros Jajamim nos dicen que una de las herramientas más poderosas del instinto del mal es distraernos, desenfocarnos, desenfocarnos. Y nuestro trabajo debe ser, por lo tanto, todo lo contrario, enfocarnos, concentrarnos, descubrir quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué? Si nosotros no nos acercamos a lo que realmente somos, muy difícilmente, por no decir imposible, que nosotros podamos servir a Hashem Baraj. Imposible. Im en ani li, mi li. Si yo no despierto a mi realidad, si yo no me conozco a mí mismo, pues entonces vivo en un mundo ficticio, en un mundo que no existe sino solamente en mi imaginación. Y en ese mundo ficticio e imaginario
existe un Dios que por lo tanto también es ficticio e imaginario, porque yo todavía no he aparecido de manera real en este mundo. La Mishnah en Pirkei Avot dice lo siguiente. Rabbi Akiva dice, Habib Adam Shenivra Betzelem. Habib Adam Shenivra Betzelem. Querido es el hombre porque ha sido creado Betzelem, como está escrito en el Pasuk, Habib Adam Shenivra Betzelem. ¿Cuál es la prueba? Escuchen bien. ¿Cuál es la prueba que nuestros sabios traen para demostrar que la persona es querida por Hashem? Porque Dios la creó a su imagen. Maimónides, en su libro Moré Nebuchim, dice que la palabra tselem, o traducida como imagen, es lo que hace que el hombre sea caracterizado como hombre. Es decir, lo que al hombre le da su forma y lo distingue como lo que es realmente. ¿Y qué es eso? Dice el Rambam Maimónides, es el segel, el intelecto, la inteligencia. Pero obviamente que no nos estamos refiriendo a lo que vulgarmente conocemos un hombre inteligente, culto, no, porque el mundo está lleno de bestias salvajes que son muy inteligentes. Por lo tanto, Maimónides no se está refiriendo a que Hashem ama al hombre porque lo creó a su imagen. Cuando hablamos de lo que es el intelecto en su forma superficial, no hablamos de eso. Aquí hablamos de un concepto espiritual. Es decir, que el hombre tiene que descubrir una inteligencia divina. Y eso es lo que le hace amado y querido delante de Dios. Así como entendemos que Baruch Hashem hay personas inteligentes, unas más que otras, y que esa inteligencia, pues de alguna forma, es verdad que diferencia al hombre del resto de los animales, esa inteligencia no es más que una pista, una señal, una pequeña prueba de lo que realmente es el Tselem, esa imagen espiritual que Hashem le ha dado al hombre. Es decir, que el hombre tiene que alcanzar un nivel de conocimiento que va más allá de lo humano. Es una inteligencia que trasciende a la inteligencia racional del hombre y tiene que alcanzar un nivel espiritual. Entonces, todo el tiempo que el hombre se mantenga en ese nivel de inteligencia superficial o física, ese nivel cognitivo de lo que es la materia y lo que es el espacio y tiempo, pues no nos conocemos, no sabemos quiénes somos realmente. Y Hashem nos advierte, Habib Adam Shenibra Betzelem, Ki Betzelem Elohim Asa et Adam, porque Dios creó al hombre
a su imagen. Y la Mishnah en Pirkei Avot, cuando explica que Dios creó al hombre a su imagen, trae curiosamente el versículo que dice en Bereshit capítulo 9, Shofech dam ha'adam ba'adam, damoy shafech. Este versículo habla del asesinato. Dios nos libre. Aquel que vierte la sangre del hombre en el hombre, su sangre deberá ser derramada. Es decir, dicho de otra forma, el asesino debe morir. ¿Por qué? Ki betzelem Elohim asa et Adam. Porque este hombre ha asesinado a otro hombre que fue creado a imagen de Hashem. Nuestros sabios se preguntan, ¿esto que el hombre fue creado a imagen de Hashem es solamente con respecto al pueblo de Israel o también incluye los Benei Noach? Y nuestros sabios responden que este versículo compete no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los Benei Noach, a toda la humanidad. Todo ser humano fue creado a imagen de Hashem. Por lo tanto, este pasuk, este versículo en Bereshit, que habla del asesinato y de la pena capital que tiene el asesino, este pasuk es un pasuk universal, universal. Y nuestros jajamim en el Talmud, en Sanedrim, en la página 57, dicen que de aquí se aprende la prohibición de la Torah del aborto. Y esa prohibición, ¿sí?, de abortar, eso que consiste en, Dios nos libre, asesinar una vida dentro del vientre de su mano, es una prohibición universal que también compete a los Beninoach. Y por lo tanto, esa prohibición conlleva la pena capital. ¿Y cómo se aprende del pasuk? Porque el pasuk, ¿qué dice? Shofech dam a Adam, aquel que vierte la sangre del hombre, va Adam, dentro del hombre. Su sangre deberá ser también derramada. ¿Qué significa el que vierte la sangre del hombre en el hombre? Pues se refiere precisamente al feto que está dentro del vientre de la madre. Dam Adam va Adam, a un hombre dentro de otro. Es precisamente lo que es el aborto. Dios nos libre. Quiere decir que esta enseñanza de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem Baraj es un concepto universal, universal que incluye todos los seres humanos. Viene Rabbenu Hayim Vital, el alumno de Daría Kadosh, y dice que solo aquellos malvados, aquellas personas que Dios nos libre, transgreden de manera alevosa, que son Reshaim, ellos pierden el Selem Elohim. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un concepto espiritual. Y cuando la persona espiritualmente se convierte en un transgresor consciente, entonces con sus transgresiones pierde ese Tselem Elohim, esa imagen divina que hay dentro de él. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? Pues somos este cuerpo que siente, que padece, este corazoncito que tenemos, que siente y padece, esta cabeza que tenemos, que también piensa, y por encima de todo eso,
somos Tselem Elohim. Somos un ser creado a imagen y semejanza de Hashem Baraj. ¿Y cómo alcanzamos ese Tselem? A través del intelecto, como dice Maimónides en su libro More Nebuchim. Es decir, en la medida en la que la persona actúe de manera inteligente. ¿Qué significa inteligente? Inteligente significa actuar según la voluntad del Todopoderoso. Es decir, hacer lo que Hashem quiere que tú hagas, no lo que tu corazón quiere que tú hagas, no lo que tu cuerpo te impulsa a hacer, no, porque en la medida en la que la persona se deja llevar por sus impulsos, por sus sentimientos, pierde, pierde su esencia, se aleja de lo que es él realmente. Este es el primer nivel, es el nivel número uno, el básico, el que está al alcance de todos nosotros. Es decir, entender que mi vida tiene que ser, como dicen nuestros sabios, de arriba hacia abajo. Moach, Lev, Kaved. Moach, Mem, Lev, corazón, Kaved, hígado, es Melech, Melech. Tenemos que ser como un rey que se gobierna primero por el Moach, por el cerebro, por lo que es la inteligencia. Después viene la emoción y finalmente viene el impulso. Ese es el rey. El rey no hace lo que le dé la gana, no dice lo que quiere y no se comporta como él quiere o como le gustaría, sino que él entiende que su conducta tiene que ser una conducta digna de lo que es él, un rey. Ese es el primer nivel, el primer nivel. En la medida en la que la persona logre caminar por este camino, el camino del rey, Moah, Lev, Kaved, entonces él está repotenciando su mente, él está desarrollando su mente, él está transformando su mente, él está transformando su cuerpo, su corazón, sin darse cuenta, sin darse cuenta. Él ya no es el que era ayer, es otra persona, pero otra persona de verdad, no metafóricamente hablando, no metafóricamente hablando, sino que físicamente hablando, ese hombre no es el mismo hombre de ayer, porque todo su ser está cambiando para bien. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona llega
A ese nivel despierta el otro Segel, despierta el otro intelecto, que es el intelecto divino, el Tselem Elohim que hay escondido dentro de cada uno de nosotros. Y entonces ahí nosotros reaparecemos por primera vez en este mundo. No es fácil. Esta tarea no es fácil. Es muy complicada, muy compleja. Siempre explicamos esto. Hay que pedir a Shem mucha, mucha ayuda porque el camino es complicado y difícil. Complicado y difícil. Miren, nosotros, un ejemplo. Vinimos a este mundo para servir a Shem Baraj, ¿verdad? Algo obvio. ¿Quién no entiende esto? ¿Quién no entiende que este mundo es creación del Todopoderoso? ¿O alguien pretende entender que este mundo se creó solo, fruto de una explosión, implosión? O sea, eso es absurdo. ¿Una explosión de qué? ¿Y dónde? Si no había nada, ni espacio, ni nada. Entonces, ¿qué explotó y dónde explotó y qué explotó y por qué explotó y cómo explotó? Es absurdo, es absurdo, es totalmente absurdo. A mí me llama la atención cómo personas que dicen ser científicos hablan de eso. O sea, tú explotas algo y ¿qué sale de allí? Destrucción total, caos, desorden, ruinas. Y aquí sale un mundo maravilloso y perfecto. Todo perfecto. O sea, es una burrada del tamaño, no sé, absurdo. Pero ahora fíjense cómo se complica la cosa. Fíjense cómo se complica esto. Qué difícil es. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? ¿Verdad? Bueno, pues nosotros vinimos a este mundo para servir a Hashem. Eso está claro. Hashem es el creador del universo. Y este universo que él creó tiene un objetivo, un propósito, un fin. Y nosotros tenemos que cumplir con ese objetivo y ese propósito. Ahora bien, nosotros vinimos a este mundo para servir a Dios y cumplir con ese objetivo, propósito divino. Maravilloso. Hasta aquí todo está claro. Y bendecimos a Todopoderoso. Bendito seas tú, Hashem Itbaraj, el Todopoderoso, Rey del universo. Muy bien. Y nosotros somos Tselem, somos parte de Él, somos parte de Él, de Hashem. Somos parte de Hashem. Bueno, pues este Shabbat pasado, noche de Shabbat, yo estaba en la tefilá de la sinagoga, estaba leyendo y me vino un pensamiento. Usted sabe que los pensamientos vienen, no es que uno los busca, te vienen. Y de repente vi, me vi, me vi, me vi pensando en Hashem Baraj, pensando en Hashem Baraj. ¿Quién es Hashem? ¿Quién es? Yo estoy aquí para Él. Mi vida es de Él. Mi servicio es para Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Hashem? Claro, entonces cuando tú te pones a pensar en eso, ¿sí?
chocas, chocas con la barrera del tiempo y el espacio. Chocas con tu propia mente. No está en tu mente, no está en tu mente pensar en él. No tienes herramientas, cero herramientas para pensar en él. Entonces me di cuenta de lo difícil que es esto, de lo complicado que es esto, porque estamos aquí para él, para servir a Shem Baraj, y no tenemos ni la más remota idea, pero ni la más remota idea de quién es él. Es impensable. Entonces estamos en este mundo luchando contra el instinto del mal que está enfrente nuestra todo el tiempo, y nosotros tenemos que enfrentarnos a él, al instinto del mal, para servir a Hashem. Y cuando nosotros queremos saber quién es Hashem, chocamos, pero chocamos más duro imposible, imposible. Y lo más gracioso de todo es que somos parte de él. ¿Entendieron ahora la pregunta? ¿Quiénes somos realmente? Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo Hashem Baraj creó esta creación llamada hombre? ¿Cómo? Alucinando. El hombre, el hombre, en esencia, en esencia, es el cruce del bien y el mal, de lo bueno y de lo malo, de la santidad y de lo profano, de la luz y de la oscuridad. Somos un cóctel de todo eso. Y entonces, cuando nosotros no alcanzamos nuestros deseos espirituales, cometemos errores o pecados o transgresiones, nos caemos, sentimos que perdemos la fuerza, que nos deprimimos, que no podemos. Y entonces nos surge la pregunta, ¿pero cómo puede ser? Si yo tengo emuná, si yo tengo emuná, ¿cómo puede ser que yo no, que yo me otra vez recaiga, que yo no logre lo que quiero hacer, que no me acerque a Dios como yo quiero? ¿Cómo puede ser que todavía no alcanzo mis metas espirituales? ¿Cómo? Estás fundidísimo. Es una prueba que el pensamiento que nos venga en ese sentido, donde nosotros nos cuestionemos porque no podemos servir a Shem como quisiéramos, cada pensamiento, oh, Baruch Hashem, regresamos, regresamos, se nos cayó el internet. Entonces, cada vez que nos surja ese pensamiento,
tenemos que parar y entender de que realmente no sabemos quiénes somos realmente. Esa es la verdad. Si somos parte de Hashem Baraj, como dice el Zohar Kadosh dice que Hashem insufló en Adam su alma, que es parte de Hashem Baraj, y nosotros no podemos conocer a Hashem. No está en nuestra mente, porque Hashem está por encima del tiempo y del espacio y de la materia y de la imaginación y de lo que tú quieras. Y tú eres parte de él. Y tú eres parte de él. No cabe duda, no cabe duda de que cada quien de nosotros debe trazarse un camino personal para de alguna forma transitar, transitar las coordenadas tiempo y espacio y por ende materia. Todo el tiempo que nosotros vivamos pegados, pegados, totalmente pegados a lo que es espacio, tiempo, materia. Estamos en Egipto, somos esclavos, somos esclavos, no somos nada, no tenemos nada. Y Hashem nos dice, yo os saqué de Egipto para que sean mis esclavos, mis siervos, siervos de Hashem Baraj, para que nosotros le debamos la vida al Todopoderoso, que es la libertad, el ser libre realmente. La libertad realmente consiste en servir a Dios, porque solo aquellos que alcanzan la libertad pueden dejar de ser esclavos de Paró y servir a Shemit Baraj. Entonces, no cabe duda de que cada quien de nosotros, de alguna forma muy personal e individual, tiene que buscar su camino hacia la libertad, hacia su libertad. Es decir, salir de las coordenadas tiempo, espacio, materia, que representa Mitzrayim, límites. Mitzrayim significa límites, la materia, el espacio, el tiempo nos limita. En esa conciencia limitada al tiempo, espacio y materia, no hay vida espiritual. Dios no tiene cabida. Im en anili, mi li. Si yo no lo hago por mí, ¿quién lo va a hacer por mí? Hacerlo por mí significa rezar a Dios para que nos saque de estas coordenadas, de este sueño o de esta pesadilla, mejor dicho, en la que todos nos encontramos. El Rab Ganinsky trae, en Rosh Hashanah, nosotros le vamos a pedir a Shevit Baraj, le vamos a pedir, Ribbono Shel Olam, que seamos Rosh y no Zanav, que seamos cabeza y no cola. Dice Rabganinsky, oye, si ya has dicho que vas a ser cabeza, no hace falta que diga que no vas a hacer cola. Dice, no, porque puede ser la cabeza de la cola.
No queremos ser la cabeza de la cola, queremos ser la cabeza de la cabeza. Ahora fíjense bien en esto. Un rabino le preguntó a tres alumnos, ¿qué van a pedir ustedes en Rosh Hashanah? ¿Qué le van a pedir a Shemit Baraj en Rosh Hashanah? Y los tres dijeron lo mismo. Le vamos a pedir a Shem que queremos ser tzadikim. El Rab se emocionó. Baruch Hashem, qué alegría. Le preguntó a cada uno, ¿y para ti qué es ser tzadik? Le preguntó a uno de los tres chicos. Y el niño respondió, para mí, ser tzadik es comerme toda la comida que mi madre me pone en el plato. Oh, Hazaku Baruch, muy bien. ¿Y para ti qué es ser tzadik? Para mí, ser tzadik es cuando son las 8 de la noche, ponerme el pijama, ducharme, poner el pijama y irme a dormir a tiempo. ¡Wow! Hazak Baruch. ¿Y para ti qué es ser tzadik? Para mí, ser tzadik es recoger la mesa, recoger la casa cuando termino de hacer las tareas y de jugar y dejar el salón ordenado. ¡Oh, Hazak Baruch! Muy bien. Este es un ejemplo. Cuando nosotros nos dirigimos a Shemit Baraj, no nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Cuando nos dirigimos a Shem y le pedimos a Shem, ¿en base a qué le estamos pidiendo? En base a la conciencia pobre y limitada que tenemos de nuestra existencia en este plano, en este mundo. Tengo un problema con esto. Bueno, Hashem, por favor, te pido que me saques de este problema. Toda tu vida ahora es ese problema que mi marido no me dice o que mi esposa no me hace. Y toda tu vida es ese Egipto, ese Mitzrayim, ese concepto de tiempo y espacio y materia. Esa es tu vida. Ahí estás tú. Quiero ser tzadik. ¿Qué es parte de ser tzadik, mi rey? Bueno, ser tzadik es agarrar y recoger el salón y dejarlo bonito antes de irme a dormir. Porque es verdad, su madre le dice, mira, mi rey, por favor, cuando termines de jugar, recoge los juguetes y ser un tzadik. Y paré, y así somos nosotros. Si nosotros somos incapaces de trascender a estas coordenadas, eso es lo que nosotros le pedimos a Shem, cada quien en su nivel, en su pobre nivel. El Rav Ganinsky cuenta que cuando él estaba en Siberia, le dieron 25 años y le había prometido el oficial que lo recibió en el campo de trabajo forzado que de ahí no sale nadie. Y si sale, muerto. Pues bien, este pobre muchacho, 20 años, lo metieron allí sin saber por qué, pero él tenía mucha emuná. Rabianinsky se caracterizó siempre porque su emuná en Hashem era incondicional, blindada contra todo, contra todo. Entonces él estaba allí y pensaba en Hashem y decía, Hashem Baraj, ¿qué te pido yo aquí? ¿Qué te puedo pedir yo en estas circunstancias, en esta realidad en la que me encuentro? ¿Qué te puedo pedir yo, Borolam? Y le pidió dos cosas. Borolam, te pido, por favor, que me des todos los días un pedazo de pan para sobrevivir. Y si no logro sobrevivir, te pido, por favor, Hashem, que me des el mérito de morir como un yehudí y de que me entierren como un yehudí. Eso fue lo que pidió. Lo que pidió él fue ducharse, ponerse el pijama
y acostarse a las 8 de la noche y ser un tzadik. El Rabbi Ganinsky, que nosotros no tenemos ni la más remota idea de quién fue ese rabino, que es contemporáneo, murió hace un poquito. Pero el mismo Rabbi Ganinsky cuenta que milagrosamente, después de 2 años y medio, terminó la guerra y salió libre, libre. Llegó a Israel, a Bnei Brak, formó un hogar, una familia. Hashem le dio esposa, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Fue fundador de Yeshivot en Israel. Conoció al Hazon Ish y finalmente tenía tantas alegrías familiares porque un hijo se casaba, un nieto hacía el bar mitzvah, el otro la circuncisión. Lo invitaban a dar charlas y conferencias fuera de Israel y él no podía porque de tantas fiestas familiares que tenía, no podía. Y él dice, ¿quién me iba a mí a decir que en esas circunstancias, a 50 grados bajo cero, con un pijama que salimos a trabajar muertos de frío, que yo le pedía a Shem un pedazo de pan para sobrevivir? ¿Quién pudiera pensar que iba a hacer lo que hice, lo que Hashem me dio, las bondades que Hashem me ha dado? Nosotros estamos así, cada quien en su nivel, estamos así. Podemos tener todo lo que tenemos, ya no estamos en un campo de concentración o de trabajos forzosos a 50 bajo cero y pedimos un pedazo de pan. Pero en el fondo, cada quien en su nivel, ahí está, ahí está. ¿Y qué es para él ser un saddik? Comerse el sándwich. Eso es. Bueno, pues más o menos esta ha sido la clase de hoy. Este ha sido el mensaje. El mensaje es que cada quien de nosotros, a nivel personal, tiene que buscar ese sexto sentido espiritual para que, Besdat Hashem, podamos abrir esa puerta hacia ese mundo que está aquí, ese mundo que está aquí, presente, ese mundo espiritual, esa dimensión espiritual está aquí, está viva y es más viva que esta que conocemos nosotros, pero que pasa de largo y cada vez nos la perdemos. Así que, Besdat Hashem, seamos agradecidos, muy agradecidos con aquel Ibaraj, sumamente agradecidos por todo lo que tenemos, todo lo que somos, ese regalo tan maravilloso que Hashem nos ha dado, de que nos ha creado a su imagen. Y alcancemos, Besat Hashem, de alguna forma, esa llave maestra que nos abra ese mundo pronto, Besat Hashem, y que también y principalmente nos abra las puertas de la Teshuvah para que todos tengamos siempre todas las bendiciones de Hashem. Y como se acerca Rosh Hashanah, aunque nos sigamos viendo, siempre es bueno desearnos y bendecirnos con un año maravilloso, 5785. Ya, 5785. Parece mentira, pero así es. Así que, Besat Hashem, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano, Besat Hashem, y si no, pues nos veremos mañana en la clase
de Megilat Ruth, con el favor de Dios, Bezat Hashem. Si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto, y si no, pues ya nos despedimos, Bezat Hashem. Rab, la verdad que sí le quiero hacer tres preguntas. ¿Ves? A ver, Sonia, empiezo por la primera. La primera es que yo no entendí muy bien la relación de la alajá del pájaro con el huevo, de quitar el huevo si la madre con el Mashiach. No lo entendí. ¿Por qué tiene una relación? Muy bien, muy bien. Eh, yo no la expliqué. El Zohar habla de eso, pero son cosas que tienen que ver con la parte, digamos, del Zohar profunda, de las Entiendo, Sefirot, etc. Pero, pero, vamos a decir que esa mitzvah, está escrito, esa mitzvah tiene mucha importancia, mucha importancia. ¿Por qué? Porque esa paloma que ve cómo se llevan a su cría, representa a la Shejina, representa el exilio, representa que el Am Israel es como esa cría que ha sido sacada de su madre y esa paloma llora, llora a Shemit Baraj y despierta la piedad del Todopoderoso. Esa es la, esa es la, ese es el simbolismo que yo puedo explicar, que yo entiendo. Está escrito. Ahora, después habla mucho de Kabbalah, de Sefirot y cosas que yo no manejo. Muy bien. Ok, y la segunda pregunta es cuando nosotros tenemos una idea de hacer algún proyecto, Hashem nos los puso en la cabeza. Él es el que decide la idea, colocarnos en la cabeza un proyecto, un trabajo, una inversión X. Entonces él nos las pone en la cabeza primero. Entonces nosotros vamos a tratar de lograrlo y que se cumpla, pero no se logra, aunque tengamos todo, o sea, las herramientas, conseguimos inclusive el dinero, bueno, X. ¿Qué pasa cuando él nos pone la idea y no se da? ¿Por qué no se da? Si él me nos las puso en la cabeza. Bueno, a veces él nos pone la idea y no se da en ese momento. No se da en ese momento, pero ahí está la idea. Quizás se va a dar en otro momento. Hay que A, lucharlo. a veces hay que lucharlo, pero por los caminos buenos, por los buenos caminos. Porque en el fondo, ¿cómo sabes tú que esa idea te la puso Hashem como una prueba? Como una prueba. A veces también Hashem te pone ideas que son prueba para ti. Es decir, no va por ahí, es una prueba. ¿Me Ok, entiendes? O sea, sí. hay que estar hay que estar atento, hay que estar atento a todo eso. Ok, y la tercera no es una pregunta, sino un consejo. ¿Tiene alguna forma de o consejo de decirme cómo me concentro cuando rezo a mi edad? Porque trato, respiro, me regreso, repito. Mi consejo en la amidad es el siguiente. Cada persona es un mundo. Hay rabinos que rezan muy despacio y hay quienes rezan muy rápido, porque cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo. Mi consejo es el siguiente. Cuando tú vas a rezar la amidad, no pienses, reza. Es decir, di las palabras como están escritas y léelas lo mejor que puedas y que tu mente las oiga. Como si fuese una especie de, de clave, como si fuese una clave. Las palabras lo hacen todo. Las palabras ya están escritas y nosotros tenemos solamente que pronunciarlas
y oírlas, como si fuese una clave. Si tú quieres entender el significado, ir más allá y concentrarte y pensar, imaginarte y sensibilizarte y no sé qué, no sé cuánto, y rezar por fulano y por mengano te pierdes. Esa es mi opinión. Pero si tú, por ejemplo, agarras el Sidur, dices, yo voy a leer el texto, punto y final. Eso es lo que Hashem quiere de mí, que yo lea este texto, punto. Agarras tu texto y lo lees. Y si lo estás oyendo, entonces no te desconcentras, no te desconcentras. Sigues tus lecturas. Eso lo haces por lo menos en las tres primeras bendiciones. Tienes que tener una meta. Por lo menos las tres primeras bendiciones. Por lo menos. Si pueden más, más. Y tú vas a ver cómo es lo que yo siempre trato de explicar. Es lo que yo siempre trato de explicar. El servicio a Dios no va por aquí. No tengo que estar yo presente todo el tiempo. Cuando yo quiero estar presente en el servicio, Hashem, quiero tener el control de mis retos y de mis te lo pierdes. Cuando lo piensas, te lo pierdes. ¿Entiendes? Pero si tú lo vas Sí, diciendo, si tú lo vas ujú. diciendo, lo vas leyendo, lo vas haciendo, tu corazón lo va a conectar. No tu razón, tu corazón. ¿Me entendió? Sí, muchísimas gracias, muy bueno, gracias. Muy bueno porque es muy práctico. Sí, Este, práctico. aprovecho para darle gracias, toda Shem, y gracias a usted por estas maravillosas conferencias. De verdad que yo las clasifico como excelentes, No, es muchas magnífico, gracias. Me de alegro, verdad, me verdad. Me alegro, me alegro. encantaría volver, ahora voy a volverlas a oír porque son para oírlas varias veces. Besat Hashem. Me Y alegro muchísimo. saludos, saludos a la Gracias, Sonia. familia. Igualmente, igualmente. Un Gracias, abrazo, Jacobo. gracias, Besat Hashem. gracias. Muy bien. Rabino, disculpe, soy Sí, Ana. Sí, sí. es que usted dijo que es una consulta personal, pero igual la aprovecharé la ocasión que la compañera ha dicho que las conferencias han llegado, porque a mi correo electrónico que le mandé no ha llegado, ni en el No han llegado. spam ni en el correo. Tengo que chequear. Por favor, Vale, si no ha llegado la grabación, mándeme un WhatsApp porque alguien también me escribió justamente ahora que tampoco le llegó. vale, ok, Entonces, listo. por favor, me escriben para que estemos pendientes del Hashem. Sí, sí, en todas, ¿verdad? Porque no me llegó ninguna. En todas, sí, sí, en todas. Que yo creo que Vale, la hemos mandado, pero parece que no todo el mundo la recibió. Entonces, vale, vamos, muchísimas si me gracias. escriben, Sí, Besat Hashem, pues con mucho gusto. Besat gracias, muy Hashem. amable. Adiós. Y gracias también Muy bien. porque lo que es la compañera, ¿verdad? Hay veces que las palabras son cortas para describir el impacto que las palabras llegan precisamente en momentos álgidos de la vida, ¿verdad? Y la verdad, estas son nutriciones. Yo soy cocinera, ¿verdad? Entre otras cosas. Y les digo, y esto nutre, da fuerza. Yo se lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias también, Baruch Hashem. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo, Baruch Hashem. Muy bien, pues hasta mañana, si Dios quiere. Que estén muy bien y seguimos desde Hashem en contacto. Hasta mañana. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. Que estén muy bien desde Hashem. Muchas bendiciones.